Vamos a comenzar la sesión de hoy, la cual va a estar dedicada a analizar cómo surge la norma social en el contexto de la aparición también de la autoconciencia a partir de los instintos. Eso es lo que vamos a tratar de esclarecer el día de hoy, cómo se da el mecanismo por el cual de un instinto pasamos a una norma. Y para aclarar esto hay que enfatizar una vez más la idea de que el objetivo de ambas cuestiones, del instinto y de la norma, es idéntico, es ayudarnos a tomar decisiones. Ya ahí podemos ver lo inadecuado que puede resultar el contraponerlas absolutamente, normas e instintos. Y así es como se ha concebido en su mayoría las teorías que nos hablan acerca de cómo funciona la psique humana, el psicoanálisis en particular, incluso dentro del contexto religioso, o el propio dualismo que hay entre un alma y una materia, un cuerpo. Habla de esta contraposición muy grande de algo que puede ser más avanzado, como puede ser un espíritu, como pueden ser las ideas, las cuales podemos llegar a partir de normas, y por otro lado los instintos, que serían la expresión corporal, que se ve como algo bajo, como algo que no está purificado por la aparición de la norma, y generalmente están contrapuestos y uno niega al otro, y sería una forma más bien de avance el que aparezcan las normas, porque van a negar los instintos y vamos a ser racionales a partir de negar nuestros instintos. Y vamos a ver que esta forma de concebir la mente humana va a tener una carencia muy grande. Como ya dijimos, tiene que ver con el hecho de que tienen el mismo objetivo. Pero bueno, empecemos por aclarar qué es un instinto. Ya lo hemos mencionado en alguna otra sesión, y se refiere a información que está sedimentada en nosotros y que corresponde a la historia de la especie. Esta información nos va a permitir tomar una decisión particular. Entonces, el ejemplo que poníamos son estructuras de placer y dolor, las cuales en muchas especies son instintivas. Vamos a pensar en especies no humanas. Hay un instinto que indica que algo es placentero y que algo es doloroso. Entonces, en una contingencia particular, en una situación específica, los instintos van a decir: esto es placentero, esto es doloroso, decide a partir de eso, busca lo placentero, evita lo doloroso. Entonces decíamos, cuando alguien busca comida, va a buscar la comida que le resulta más placer, y está definido instintivamente que los alimentos con mayor cantidad de nutrientes o más fácilmente aprovechables para la especie van a tener un sabor más placentero y se van a buscar en contraposición a alimentos que no son tan nutritivos y van a ser menos placenteros, e incluso pueden conducir a experiencias dolorosas el consumirlos. Entonces va a haber una forma de avisar o de informar a la conciencia, en este caso no humana, que tiene que evitar ese alimento, y así se puede tomar una decisión. Ahí tenemos un ejemplo. No es que lo instintivo se pueda circunscribir únicamente al placer y al dolor. Lo instintivo pueden ser incluso cosas que ni siquiera pasan por nuestra conciencia, y en su gran mayoría van a establecer cosas que no van a pasar ni por la conciencia no humana ni por la conciencia humana, en cuanto simplemente van a ser coincidentes con lo que puede necesitar una especie, y no va a haber nada que los niegue, y entonces ni siquiera van a necesitar ser placenteros o no. Y entonces, al no aparecer siquiera en la conciencia, pues tampoco están cargados por placer y dolor. Bueno, esos instintos ni siquiera van a estar negados por nada, y por lo tanto no van a ser relevantes para nuestra conciencia, y simplemente se van a hacer de manera natural, vamos a decirlo así, en el sentido de que no van a aparecer en nuestra conciencia. Por ejemplo, todos tenemos instintos para procesar la comida, todos tenemos instintos para respirar, instintos para mantener el sistema, por ejemplo, circulatorio, etcétera, que son formas en realidad de relacionarnos con el medio, que se puede hablar incluso de que definen la relación que tenemos con el devenir a partir de esa estructura genética, pero no son relevantes en la conciencia porque no hay nada que los niegue. Esa parte creo que es muy importante para entender el instinto y cómo aparecen las normas. No hay nada que niegue un cierto instinto, entonces no va a haber ni siquiera una norma que tenga que ver con ese instinto. ¿Por qué? Y aquí es la parte importante para que concibamos cómo aparece la norma. La norma aparece a partir de la autoconciencia, por supuesto, pero cuando hay dos instintos que se encuentran empatados. Esto es muy importante. No puede haber una norma
que esté referida a un instinto que simplemente se esté manifestando y ya, que sea efectivo para que la especie se siga manteniendo ante el devenir, para que siga sobreviviendo en el medio ambiente. Si hay un instinto que permite esto y no se encuentra negado por nada, es absurdo que surja una norma que lo niegue o una norma que lo afirme. No va a haber tal cosa. Entonces, si en verdad fuéramos una estructura que va a contraponer instintos y normas, pues tendría que haber normas que nieguen todos los instintos o que nieguen toda la estructura instintiva pulsionar que tenemos. Y esto no sucede, va a haber instintos que no están negados por nada. El instinto que nos permite respirar no está negado absolutamente por nada, no hay ninguna norma ni que lo afirme ni que lo niegue. ¿Por qué? Porque no tiene en su manifestación nada que se lo oponga. Entonces la norma no vamos a verla como este avance que a partir de la razón humana va a permitir negar nuestra estructura instintiva que sería primitiva. No va a ser así. Va a aparecer la norma cuando haya dos instintos igualmente poderosos que se refieran a algo y entonces necesiten un mecanismo ulterior, un mecanismo adicional que defina ese empate de fuerzas. Pero no puede haber una norma que aparezca únicamente para negar un instinto. Si ese instinto está ahí y la especie se ha mantenido, no hay ninguna razón para que aparezca una norma. Es absurdo pensar que va a haber una estructura que niegue un instinto que nos permite sobrevivir. Tiene que haber algo dentro de los instintos que está en empate de fuerzas para que entonces aparezca esta norma. Y entonces vamos a ver a las normas sociales como el producto del empate de fuerzas de los instintos, es decir, como una síntesis. Veíamos el esquema dialéctico, es una síntesis, hay luchas y la conciencia es capaz de llegar a síntesis. Y eso sucede precisamente con la estructura instintiva. Va a haber un instinto que es una tesis, va a haber otro instinto que niegue ese mismo instinto que va a ser una antítesis y la norma social vendría a ser una síntesis que establece cómo se tiene que conducir una determinada estructura, en este caso una conciencia humana, con respecto a ese empate de fuerzas. Pero no puede haber una norma si no hay un instinto que esté negando a otro instinto. Entonces no es norma sobre instinto, es dos instintos empatados que no tienen una resolución y que requieren un mecanismo para poder desempatarse, que en este caso sería la norma social. Repito, los instintos que no tienen oposición, que no tienen nada que los niegue dentro de la propia estructura instintiva, simplemente se manifiestan. Y eso es cierto para la mayoría de las cosas que hacemos. Incluso lo podemos ver en la estructura fisiológica que tiene el ser humano. Hay un sistema nervioso autónomo que precisamente se define porque no depende de la conciencia y simplemente funciona. Y por supuesto ese sistema está definido por instintos, pero son instintos que no se niegan, que no tienen ninguna necesidad de recurrir a la conciencia para poder manifestarse. Tenemos una estructura de cómo desarrollamos nuestro cuerpo que se da a partir de instintos, por ejemplo, para cómo se crece, cómo se establecen las relaciones que hay entre los órganos que hay dentro de nuestro cuerpo. Todo eso se da de manera instintiva, por supuesto, pero se da de manera automática, porque no hay nada que niegue esos instintos. Lo que va a posibilitar la aparición de la conciencia es aquellos instintos que se encuentran negándose mutuamente, que se encuentran en un empate. A eso hacemos alusión con que hay una flexibilidad en los instintos que permite la aparición de la conciencia. Quiere decir que esos instintos no se relacionan con un acto concreto, con una conducta, sino que esos instintos se van a negar unos con otros y no se manifiestan en un acto, sino que van a mediar su actuación, su expresión en una conducta por una conciencia humana que se puede ver y por una norma social. Entonces las normas se refieren a instintos empatados. No hay ninguna norma que se refiera a algo que simplemente existe y ya, se refiere a algo que puede definirse de una manera o de otra. Solamente se hace una norma respecto a algo que se hace versus algo que también se puede hacer. Dos posibilidades igualmente fuertes. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, las normatividades que hay en las culturas de la antigüedad, podemos ver claramente que si se está prohibiendo algo, esto se refiere a que es algo que se está haciendo. Nadie prohíbe algo que no se hace. Si se prohíbe fumar es porque se fuma. Si se prohíbe adorar ídolos es porque se adora ídolos y existe la posibilidad de no adorarlos. Y entonces hay una norma que establece cuál de las formas de expresarse diversos instintos es la adecuada.
Esa flexibilidad incluso la podemos ver dentro del desarrollo de las especies. No es únicamente una idea que estoy expresando aquí, tiene una correspondencia, por supuesto, con cómo se han desarrollado las especies y los estudios comparativos que hay de diferentes tipos de seres vivos. Por ejemplo, cuando se estudian grandes simios, especies que tienen cercanía con el ser humano en su desarrollo evolutivo, se ha visto que esas especies nacen con un número determinado de neuronas, de células cerebrales, el cual es menor al del ser humano. Hay un avance en un momento evolutivo. Se habla de que se pasa de un cerebro de 300 gramos a un cerebro de 1300 gramos y eso va a ser una diferencia. Pero lo importante va a ser que ese cerebro, por ejemplo, en especies de primates, van a tener un número menor, sí, de neuronas, pero esas neuronas al momento de nacer van a estar interconectadas entre ellas de una manera mucho más definida desde el nacimiento, mientras que la especie humana al nacer tiene un número mayor de neuronas, pero tienen muchas menos conexiones entre ellas. Entonces eso nos habla de que vamos a ser mucho más flexibles para poder, a partir de nuestra experiencia con el medio y de nuestra conciencia, establecer las relaciones en las cuales se van a desarrollar las células cerebrales que van a establecer el nacimiento de nuestra conciencia. Y eso puede tener una correspondencia con cómo se desarrolla la conciencia humana y sus normas, que van a ser formas de definir el empate de fuerzas que existe en el devenir a partir de la autoobservación, de la autoconciencia y a partir de la existencia de dos tendencias instintivas igualmente poderosas. Entonces podemos poner algún ejemplo. El ser humano puede establecer relaciones sociales a partir del sedentarismo, que significa que va a haber comunidades asentadas en un solo lugar, generalmente dedicadas a la agricultura, y puede establecer relaciones sociales a partir del nomadismo, que son comunidades que van a desplazarse en el medio geográfico en el cual viven. Esas dos formas pueden tener un correlato instintivo de acuerdo a que la especie ha estado establecida por un largo periodo en ambas maneras de convivir y de establecer sus sociedades. Estas formas tienen una expresión en las posibilidades que puede tener el ser humano y al estar empatadas, es decir, al poderse corresponder con formas instintivas las dos maneras, pues entonces va a haber normas que van a establecer cómo se tiene que conformar el ser humano, ya sea de una manera sedentaria en un solo lugar o de una manera nómada, es decir, desplazándose. Y cada cultura va a establecer una normatividad referida a esta forma de definir su forma de asentarse en el medio. Ahí tenemos un empate de fuerzas y ahí tenemos una norma que surge con respecto a ese empate de fuerzas. La manera en que nos alimentamos, por supuesto, va a ser algo que todas las culturas van a hacer en cuanto es necesario para poder mantenerse ante el devenir. Pero la forma en la cual nos alimentamos puede prestarse a muchas interpretaciones y puede haber dentro de nuestra especie forma de alimentarnos con muchos tipos de comida y la forma en que nos vamos a alimentar va a estar arreglada por una norma porque hay muchísimas posibilidades las cuales se encuentran empatadas y entonces sí se requiere una norma la cual implica la autoconciencia. Esta parte va a ser muy importante porque toda la normatividad en el ser humano está mediada por su capacidad de verse. Es decir, las normas en el ser humano, a diferencia de otras especies no humanas, van a marcarse por la posibilidad de que nos veamos en el proceso en que actuamos y si estamos o no respetando esas normas. Es decir, van a ser posibilidades de lo que se pueda hacer y que podemos concebir con el concepto del bien y el mal. Es decir, es una forma de juzgar nuestra propia conducta. Esa es la diferencia que va a haber entre las normas del ser humano y otras reglas que pueden tener especies no humanas que van a seguir un proceso muy similar. Realmente no hay gran diferencia en la manera en la cual van a establecer las formas en que van a arreglar su convivencia especies no humanas y la aparición de estas normas sociales que estamos viendo en el ser humano, que es a partir de empates de fuerzas. No hay gran diferencia en esto. Donde sí hay diferencia es en la posibilidad de observarnos en el momento en que estamos o no actuando de acuerdo a normas. Por supuesto, no quiere decir que porque exista una norma en el ser humano la va a respetar. Precisamente estamos hablando de que están dos posibilidades abiertas y la conducta, la forma de ser, la forma de reglar, de regir nuestra
comportamiento puede o no regirse con esa norma. Pero el bien y el mal, que es un concepto que parte de la autoconciencia, que parte de la capacidad de monitorear nuestro propio comportamiento y de vernos en el proceso en el cual actuamos y respetamos o no una determinada norma, va a ser lo que va a marcar la normatividad en general. Entonces, en la conciencia humana, como hemos mencionado, va a haber la posibilidad de ver esta racionalidad que va a tener el instinto y cómo se va a transformar en una norma, va a tomar su fuerza de ese instinto al no consumarse, al no conducir a un acto específico, sino conducir a un mecanismo que va a indagar en la forma en la que debería de actuar, en un deber ser establecido en una norma que establece lo que es bueno en contraposición a lo que no, que establece el bien y el mal. Esa posibilidad de tener en su propio campo de visión tanto la estructura que va a dar pie a las normas como las propias normatividades, tanto la forma en la cual el ser humano actúa como en que el ser humano es, como la forma en que debería ser de acuerdo a una norma y establecer si es que o no se respeta esa norma, va a ser lo que nos va a distinguir de especies no humanas. Es la autoconciencia, es esa capacidad de vernos en el medio y de juzgar, por lo tanto, si actuamos o no con respecto a una determinada normatividad. Eso es el bien y el mal, una forma de vernos. Por supuesto, las especies no humanas van a tener una forma de regir su conducta a partir de reglas sociales. Por ejemplo, en ciertas sociedades de especies de primates, por ejemplo, va a haber una reglamentación de cómo se comportan y va a haber la posibilidad o no de respetar esa reglamentación. Pero como habíamos mencionado, esta es una expresión del devenir, de la forma en la cual su especie va a desempatar la realidad y lo va a llevar a que actúe de una manera o de otra simplemente, sin que haya una posibilidad de monitorear la forma en la cual está actuando y de corresponderse o no con una forma de deber ser. Esto lo podemos constatar de una manera muy clara en un proceso psicológico que se establece como algo propiamente humano, que es la culpa. La culpa es exactamente esta posibilidad de monitorear, de vernos en el devenir del mundo, de observar nuestra actuación y juzgar si actuamos o no de acuerdo a una norma que hemos interiorizado, que hemos aceptado, si actuamos de acuerdo o no al bien y al mal. Y a partir de que podemos juzgar si nos correspondemos o no con una norma, podemos sentir esta sensación de culpabilidad si es que no hemos seguido alguna norma que respetemos. Y eso está dado por nuestra capacidad de identificar la intersubjetividad, de identificar otras conciencias, de identificar que nuestra conciencia también es un otro para alguien más y en un momento dado de poder establecer una autoobservación que podemos juzgar si es que nosotros, como agentes en el mundo, actuamos o no respetando una forma de ser, un deber ser. Y es esa autoconciencia la que no existe de manera generalizada en especies no humanas y por lo tanto no se da este proceso del sentimiento de culpa cuando no se da una acción con correspondencia con lo que establece la conciencia moral. Esto es producto únicamente de la capacidad de vernos en el mundo, de tener simultáneamente la racionalidad con la cual decidimos y la racionalidad en la cual vemos la forma en la que decidimos y podemos juzgar si se corresponden o no. En otras palabras, nos estamos observando, nos estamos viendo, somos autoconscientes de la forma en la cual actuamos. Entonces no decidimos únicamente a partir de normas, sino somos capaces de observar la correspondencia de esa actuación con un deber ser, en cuanto decidimos sobre cómo decidimos. Y es ahí donde emerge la culpa o la satisfacción de haber actuado de acuerdo a una norma. Fenómenos que no se encuentran en especies no humanas de manera generalizada y en todo caso si podemos identificar algo similar a eso, se da de manera episódica, no es algo que defina a la especie y muchas veces es únicamente producto de las atribuciones que hacemos de humanizar ciertas especies. Por ejemplo, cuando se habla que una especie como puede ser el cocodrilo tiene culpa y llora, eso se ha estudiado que es absolutamente falso. Es una atribución plenamente humana el poder sentir culpa y satisfacción de haber actuado de acuerdo a una norma, en cuanto es el producto de que nos podamos ver. Sin que esto quiera decir que no hay ciertas formas muy similares, episódicas, en algunas otras especies, en particular en los primates.
Entonces, las normas están totalmente marcadas por la autoconciencia en cuanto son el producto de una estructura que son capaces de ver y de tener simultáneamente en su campo de visión la racionalidad de la cual surgen y la racionalidad en la cual se expresan y cómo se están construyendo simultáneamente las dos racionalidades. Esto es la capacidad que da la autoconciencia. Por eso esas normas son susceptibles de reconocerse con el modelo del bien y el mal. No nada más son una forma de ser y ya una forma de decantar el devenir, sino son formas que parten de un deber ser, que tiene como condicionante la posibilidad de que el ser humano vea su realidad, la forma en la cual actúa y también vea la forma en la cual debería ser y pueda contrastar ese ser de su actuar con un deber ser que es la forma en que debería ser, que es la norma. Y esto tiene que ver con que las normas son una forma de regir el mundo intersubjetivo, el cual, como ya hemos mencionado, es un espacio que surge a partir de que se están reconociendo mutuamente conciencias que son recíprocas entre sí en su capacidad de concebirse como similares. Y además del mundo intersubjetivo, del mundo de la conciencia como capacidad de verse a sí misma y entonces juzgar qué tanto se actúa o no de acuerdo a una forma que es un deber ser. Y en todos los casos vemos esta capacidad que tiene el ser humano de reconocer simultáneamente dos racionalidades que se están determinando mutuamente. El resultado de uno va a construir su origen en el otro y con este circuito dialéctico podemos decir que el ser humano crea su propia raíz y a partir de ahí se van a generar las normas sociales. Ahora, estas normas, como ya dijimos, tienen que ver con instintos empatados y con formas de ser que existen en la sociedad referidas al mismo punto, que también están empatadas. Es decir, que también dentro de la forma en la cual podemos actuar en una sociedad está presente dos maneras y la norma viene a decir de qué manera deberíamos de actuar. Entonces, toda norma se refiere a dos posibilidades que están presentes en el mundo social y que están empatadas. Y a su vez, ese mecanismo que es una forma de definir que es la norma, también se va a empatar por otras normas, no va a haber una sola norma y va a tener un punto final la manera en la cual los instintos están empatados, sino que va a haber una norma que puede ser dominante, pero va a haber también otras normas que van a negar esa norma y también ahí se establecen empates de fuerza que la conciencia tiene que definir y tiene que estar buscando siempre un sentido, un criterio para el cual desempatar y la mayoría de las veces esto se da entre diferentes normas, no entre una norma y un instinto, como ya vimos. La norma no puede negar un instinto si es que no hay otro instinto que previamente ya lo esté negando y que va a tomar la energía de esas dos tendencias que están simultáneamente en la mente humana y reconoce simultáneamente su ser y su deber ser, su ser como tendencia y su deber ser como norma, simultáneamente su ser como forma de actuar y su deber ser, que es la forma en que debería haber actuado. Ahí tenemos un circuito dialéctico en estas dos racionalidades que puede ver la conciencia simultáneamente a diferencia de otras especies no humanas, que si bien tienen reglas, no pueden ver la concordancia de esas reglas con su conducta, la concordancia de su ser con su deber ser y por lo tanto la satisfacción de haber actuado de acuerdo a una norma y la culpa de no actuar de acuerdo a ese deber ser.